Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio de La Entrevista. Este martes 27 de junio, este día vamos a hablar sobre los resultados de la encuesta sobre el cuarto año de gestión del actual gobierno del YUDOP. Y nos acompaña ya en la cabina YSUCA Laura Andrade, directora del YUDOP, y también nos acompaña Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. A ambos les damos la bienvenida. Buenos días, Laura. Muchas gracias, Kenia, y un gran saludo a todos los que sintonizan el programa. Omar, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Kenia. Buenos días a Pablo en Controles y buenos días a todos ustedes, amigos y amigas, que nos sintonizan. Bueno, conversemos acerca de estos resultados, Laura, que se dieron a conocer el día de ayer sobre la más reciente encuesta del YUDOP. Y bueno, hay mucho que conversar sobre esto. Sí, quisiera que comenzáramos sobre cuáles son los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Hemos visto que el tema de la economía, el alto costo de la vida, sigue siendo, ¿verdad?, el problema que más preocupa a la gente. Específicamente, ¿qué dijeron los salvadoreños cuando se les preguntó sobre este tema? Bueno, el principal problema del país es una métrica histórica en el instituto y vemos cómo, al menos en esta administración, los problemas económicos han cobrado especial relevancia en los últimos años. En esta oportunidad, casi 64 de cada 100 salvadoreños declaró en el estudio que algún aspecto económico consideran que es el principal problema al cierre de este cuarto de gestión. Entre ellos, el desempleo, el encarecimiento de la canasta básica, el alto costo de la vida, la pobreza y la economía en sí misma. Pero también vemos, curiosamente, cómo estos problemas económicos, porque en contraste, sí es importante decir que los problemas relacionados a la seguridad han bajado considerablemente. 12 de cada 100 personas señaló algún aspecto vinculado con la seguridad, como la delincuencia, las pandillas o la violencia. Sin embargo, vemos con los aspectos económicos cómo hay una consistencia bien importante en los datos que nosotros hemos recolectado en esta investigación. Por ejemplo, cuando le consultamos a la gente el principal fracaso de esta administración, vemos que es cierto, la mayoría de las personas no identificaron un fracaso en este cuarto año de gestión. Sin embargo, 21 de cada 100 salvadoreños hizo alusión que un fracaso relacionado con esta administración está vinculado directamente con la economía. Entre ellos, de nuevo, el alto costo de la vida, la inversión de dinero público en Bitcoin, el deterioro de las economías familiares de la población, la falta de oportunidades y de empleo, la falta de inversión para mejorar los servicios públicos, la deuda pública en sí mismo, ¿verdad?, que la gente está identificando hoy por hoy como fracasos de esta administración en su cuarto año. Sí, Omar, y es interesante también cuando se le pregunta a la gente, mire, ¿considera usted que el gobierno en este tema económico ha hecho algo por resolverlo? La gente no percibe cambios en su economía familiar. ¿A qué considera que en otros aspectos, por ejemplo, ya mencionaba Laura, el tema de seguridad, la gente percibe cambios, pero en el tema económico no? Sí, interpretando los datos, como ya dijo Laura, el problema económico es el principal problema para la gente, digamos que es el mayor flagelo que siente la gente en este momento es el tema económico. Ven que el país tiene problemas económicos, pero también lo viven a nivel familiar. Cuando uno pregunta cuál es el principal problema del país o cómo creen ustedes que está la economía, más de la mitad dice que está igual o ha empeorado. Pero cuando le pregunta a uno cómo está su economía familiar, arriba del 60%, 62.5% dice que está igual o ha empeorado. Entonces, aquí hay una cosa que refleja la encuesta, que es importante, que no solo la gente ve como principal problema a la economía, sino que empieza a perfilarse, empieza a verse la economía como uno de los principales fracasos de este gobierno. Como ya decía Laura,
21% de la gente, más de una quinta parte, cuando uno le pregunta cuál es el principal fracaso, lo atribuye a variables económicas, ¿verdad? Cuando uno pregunta, ¿usted ve cambios positivos? Mucha gente ve cambios positivos, sobre todo en materia de seguridad. Cuando pregunta, ¿usted ve algún cambio negativo? Los que dicen que sí, 46%, mencionan cuestiones económicas, porque no hay trabajo, por el alto costo de la vida, porque han subido los precios de la canasta básica, etcétera, etcétera. 71% creen que el Bitcoin, que es la principal política, si se le puede llamar así, económica de este gobierno, ha ayudado en nada a su economía. Otro porcentaje significativo es que ha ayudado muy poco, es decir, arriba del 80% de la gente cree que el Bitcoin ha ayudado poco o nada a su economía. Casi 60% de cada 100 es lo que decía, de la gente piensa que el gobierno no ha hecho lo suficiente. Y aquí quisiéramos resaltar una variable que es muy importante y en la encuesta así se refleja, es la variable empleo. Es decir, el empleo es una variable económica que puede tener efecto multiplicador en otras dimensiones de la vida. Y eso lo sabemos todos. ¿Verdad? Fíjense que cuando se le pregunta a la gente, ¿para usted la economía está igual, mejor o peor? Los que dicen que está mejor, más de una cuarta parte, 26.8%, dicen porque alguien de la familia consiguió trabajo o yo conseguí trabajo. Los que dicen que la economía está igual o peor es porque no han conseguido trabajo o porque no ha aumentado el ingreso familiar, que es equivalente a tener un trabajo. Entonces aquí es un primer gran mensaje a las autoridades, ¿verdad? Que generar empleo decente con salario digno aliviaría la situación de la economía familiar que está pasando el pueblo salvadoreño. Ese es el primer gran mensaje. Si eso se hiciera, si generara fuentes de trabajo, sería, creo que más que dar cosas a la gente lo que quiere es ganarse la vida, tener cómo llevar una vida digna. Ahora, esta situación económica que está poniéndose aguda desde hace algún tiempo, no le pasa factura al gobierno en materia de seguridad. O sea, el descontento con la economía, porque hay que decirlo, ¿verdad? La economía del país está mal, sobre todo la economía familiar y la fiscalidad del gobierno. Están malos y eso no es secreto, vaya, los economistas lo dicen. Hay una situación crítica a nivel económico tanto de las finanzas públicas, de la fiscalidad del gobierno, como de la economía familiar. Esto, políticamente hablando, todavía no le pasa factura al gobierno. Porque uno ve, por otro lado, la buena valoración, la buena nota que se le da al gobierno. Entonces, hay un descontento creciente a nivel económico que todavía no le pasa factura al gobierno. Es como que yo diga, sí, hay otro campo también importante, como son los derechos humanos, que vamos a tener seguridad, sí, pero vamos a sacrificar la economía en este momento, ¿verdad? Tenemos miles de soldados en las calles, policías, sobre todo ahora que hay juegos, los ven en todas partes, pero los bolsillos o las mesas de la gente están pasando problemas cada vez más. Como que dicen, ¿querés seguridad? Sí, pero bueno, sacrifiquemos la economía. Y por otro lado también, ¿querés seguridad? Sí. Incluso en la encuesta se refleja que hay gente que dice que para tener seguridad hay que sacrificar algunos derechos. ¿Sí? La democracia implica sacrificar algunos derechos. Están hablando de derechos humanos. Entonces, la economía es el problema más sentido y que más preocupa a la gente, pero también comienza a ser visto como uno de los grandes fracasos de este gobierno. Pero eso no le pasa factura, digamos, en el respaldo social que tiene, para resumirlo de alguna manera. Sí. Laura, cuando se le pregunta a la gente también si el presidente de la República ha cumplido sus promesas de campaña y promesas posteriores, ¿qué dice la gente? Bueno, con el cumplimiento de promesas, definitivamente para esta administración, como dice nuestro vicerrector, en realidad la gente está bastante clara de que sí se están cumpliendo las promesas en este caso. Es importante señalar, por ejemplo, que
70 de cada 100 salvadoreños opina que sí está cumpliendo sus promesas. Para 9 de cada 100 no está cumpliendo ninguna. Sin embargo, casi una quinta parte de la población, 19 de cada 100, mencionó que está cumpliendo unas, pero ha dejado de cumplir otras. Y es importante señalar que no en realidad es una proporción pequeña de la población, porque también en el discurso oficial se ha manejado, ¿verdad?, esta ilusión de ese ficticio 3%. La quinta parte de la población no es un 3%, es una proporción importante que está opinando que, si bien es cierto se han cumplido algunas, se han dejado de lado algo otras. Es importante también mencionar que en relación a los cambios que la gente advierte en esta administración, los cambios positivos y los logros que la población identifica se concentran casi exclusivamente en todas las estrategias relacionadas con el régimen de excepción, la implementación de las distintas fases del Plan Control Territorial, que nadie tiene determinado cuáles son los resultados y las metas de dicho plan, y esto ha tenido un efecto amplificador para valorar de forma positiva el trabajo no solo del gobierno, sino también de los distintos ministerios en esta oportunidad. Sí. Omar, ¿a qué considera usted de que, bueno, ya lo decía Laura, ¿verdad? La mayoría de las personas dicen que el presidente sí ha cumplido sus promesas, pero al evaluar, digamos, y analizar la realidad, y si recordamos las promesas de campaña que él hacía cuando hablaba del Tren del Pacífico, Aeropuerto del Pacífico, bueno, el mismo Hospital Rosales, Ciudad Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? Que no fue una promesa de antes pues, de que él fuera presidente, sino posteriormente, pero ha sido una promesa, pero esas no las vemos en la realidad. Sin embargo, la gente percibe que él sí está cumpliendo sus promesas. Aquí, según un especialista, cuando hay un vínculo de adhesión a una figura o a un gobierno, en este caso al presidente, cuando hay una identificación emocional, afectiva con el presidente, todo lo demás, la ficha, voy a decirlo así, la ficha que incide, la ficha ganadora, es la del presidente. Entonces, todo lo que sea del presidente, sale bien evaluado, lo que tenga que ver con el presidente. Hay una especie de, no importa los datos de la realidad, no importa la evidencia, no importa lo que dice, digamos, las investigaciones, lo que importa es, es del presidente, está bien. Eso juega en parte, hasta cierta medida, en esta valoración, ¿verdad? Cuando hay un vínculo afectivo emocional, que lo hay, la gente tiende irracionalmente, y no van a entender ninguna razón, a decir, está bien. Imagínense que 35% de cada 100 le ponen 10 al presidente. Es decir, la figura perfecta, ¿verdad?, para ellos. Entonces, eso por un lado, según las interpretaciones. Pero hay, de fondo, digamos, hay una buena evaluación del gobierno, buenísima diría yo en algunos aspectos. 70% considera que se están haciendo bien las cosas, 72.6% creen que la imagen que tenían del presidente ahora ha mejorado, 97.7% cree que la delincuencia ha disminuido, 81.8% creen que el régimen de excepción ha ayudado mucho a controlar la delincuencia, y la nota que se le da al presidente de 8.48 después de 4 años es una muy buena nota, la segunda mejor que ha sacado en estos 4 años. La más alta fue a los 2 años, en mayo de 2021, de 8.51. Luego ha bajado a 7 no sé cuánto y ahora tiene 8.48. Eso es una cosa. Otro fenómeno aquí es que hay una como onda expansiva, lo que ya decía, que todo lo que está ligado al presidente sale beneficiado. Todas las carteras de Estado son bien evaluadas, una más que otra, o una peor que otra. Pero ninguna, cuando se le pregunta, ¿cómo considera usted el desempeño del ministerio tal? Todas salen bien evaluadas. La que sale mejor evaluada es el Ministerio de Turismo
y la que sale peor, que son con 7 y algo, es el Ministerio de Economía. Lógico, ¿verdad? Porque la situación económica también se resiente. Pero sale evaluada bien la Asamblea Legislativa, sale evaluada hasta la Corte Suprema de Justicia en general. Aunque ya hay algunos signos de atención que la gente está diciendo a través de esta encuesta y hay que ponerle atención. Por ejemplo, ¿verdad? La Asamblea Legislativa sale bien evaluada, la gente le da 7.19 de nota promedio, pero más de la mitad de la población cree que han aprobado leyes que le benefician poco o no le benefician nada, más de la mitad de la población. Esto es un llamado de atención. Y también solo 35.7% cree que representan a toda la población. El resto cree que representan al presidente, imagínense, a su partido, a ellos mismos, ¿verdad? Entonces eso es un fuerte llamado de atención. Lo mismo pasa con la Corte Suprema de Justicia. Sale bien evaluada en general, pero arriba del 63% de la gente cree que el gobierno incide en las decisiones que toman los jueces. Es decir, no toman decisiones por ellos mismos en base a la ley, sino en base a lo que le dicta el Ejecutivo. 63.4% de la gente cree que hay mucha influencia del Ejecutivo o algo de influencia en las decisiones que toman los jueces. Entonces, digamos, la buena evaluación del presidente, como decía Laura ayer, se expande a funcionarios de las carteras de Estado, a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el patito feo de todo este cuento, las grandes perdedoras son las alcaldías. Ahí no. Y uno dice, bueno, ¿y por qué reducen los municipios? No lo sé, en el fondo porque no han dicho, pero los grandes perdedores en esta evaluación son las alcaldías. Sí, conversemos sobre eso, Laura. Ya decía Omar y lo veíamos también en la encuesta, ¿verdad? Si bien es cierto, la Asamblea Legislativa sale pues bien evaluada, ya cuando hay preguntas específicas sobre a quién considera usted que representan los diputados, la gente no se siente representada por ellos, ¿verdad? Y eso lo dicen claramente. Y en el caso de las alcaldías, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Es una nota muy baja. Sí, realmente en este periodo presidencial hemos podido advertir un cambio en las tendencias de registro históricas que el UDOP había venido consolidando en sus distintos sondeos de evaluación, ¿verdad? Especialmente de gobierno, donde también se ha incluido la evaluación de las municipalidades. En periodos anteriores era claramente las municipalidades que obtenían una calificación incluso mayor que la del gobierno central o los mandatarios, precisamente porque la gestión municipal tiene un vínculo directo y más cercano con los ciudadanos, ¿verdad? Responde de forma más ágil, entre comillas, a necesidades bastante puntuales de las comunidades. Y vemos en esta oportunidad que lamentablemente las alcaldías no han logrado cumplir con esa función. Por ejemplo, la calificación promedio que registran en esa oportunidad es de 4.80. Es una calificación bastante baja y detona claramente la reprobación ciudadana. Cuando nosotros evaluamos la distribución de esas calificaciones, vemos con preocupación cómo 54 de cada 100 salvadoreños otorgó una calificación entre 0 y 5. Es decir, que la mayoría de la gente reprobó contundentemente la municipalidad de su localidad, ¿verdad? Y en este sentido también vemos cómo la gente no ha advertido o no ha logrado identificar, la mayoría de la gente, 59.3%, algún cambio en el municipio en estos 2 años de gestión municipal. Y vemos acá que esa proporción de gente definitivamente y de forma contundente dice que la forma en la que la municipalidad sigue igual, su municipio sigue igual, que no ha registrado ningún cambio, es porque ese consejo municipal no ha hecho nada. Y aquí es bien curioso porque este grupo de personas fue muy contundente en especificar eso. No han trabajado nada, no han hecho nada, aquí no ha cambiado nada.
es decir, la inactividad, ¿verdad? La falta de operatividad en las localidades para mejorar las condiciones de las comunidades es bien clara, ¿verdad? Al menos desde las respuestas de la gente. Por otro lado, también solo un 22.3% de la población indicó que considera que el municipio ha mejorado con esta localidad. Y a esa quinta parte de la población, la mayoría lo atribuye a que las mejoras obedecen a la recuperación de espacios públicos como plazas, zonas verdes, parques, también a la mejora de las calles, y un 16.5% mencionó que la mejoría obedece a que la recolección de la basura es un servicio que ha mejorado en su localidad, ¿verdad? Pero son actividades naturales de las municipalidades, ¿verdad? No hay nada como extraordinario que podamos decir que ha sido relevante en la gestión. Sí, y esto, Omar, esta calificación que las personas han dado a las alcaldías, podría, sí, en este caso, pasarle factura. Sabemos que la mayoría de alcaldías son del Partido Nuevas Ideas, de cara a las próximas elecciones. Bueno, el presidente en su discurso si no me equivoco, del 1 de junio, ahí fue que anunció, entre una de las medidas, la reducción de municipios, dijo que la mayoría de alcaldías eran corruptas, o que estaban ahí para robar. Y uno ve los números, y en las últimas elecciones del 28 de febrero de 2021, 116 alcaldías quedaron en manos de Nuevas Ideas, y 36 las ganó Nuevas Ideas en alianza con otros partidos, con GANA, con CD, con PCN, con PDC o conjuntamente varios. La cosa es que hay 152 alcaldías de 262 en manos de Nuevas Ideas. Entonces el presidente se refería a que la mayoría de alcaldías son corruptas, incluyendo las de Nuevas Ideas, y por eso reducen los municipios, o porque, esto es una opinión mía, ¿verdad?, o reducen los municipios porque saben que la gente iba a cambiar de decisión en las próximas elecciones. Porque las grandes perdedoras, la encuesta lo dice, pero ya se venía, no han hecho nada, no sé si por incapacidad, pero también porque no tienen los recursos que tenían con el FODE. Que más de alguno lo usaba mal, por supuesto, pero el mecanismo no era recordar el FODE, sino que era cómo es supervisarlo mejor. Entonces, si las alcaldías están sin dientes para trabajar y se crea la DOM, la Dirección de Obras Municipales, que no ha logrado suplir el trabajo de las alcaldías, porque como decía Laura, las alcaldías son el ente de gobierno más cercano a la población. El primer contacto de la gente con instancias de gobierno son las alcaldías, es la localidad. Y la tendencia mundial para lograr desarrollo es descentralizar las decisiones y la administración de recursos. En ese camino iba el FODE. Si queremos que desarrolle un país, hay que descentralizar los recursos y dárselo a los gobiernos locales para que, bien supervisados, abonen al desarrollo. Pero aquí estamos viviendo una involución, ¿verdad? En vez de descentralizar o seguir descentralizando, lo que se ha hecho es concentrar los recursos y concentrar el poder. Lo mismo, los acuerdos de paz significaron un avance, digamos, si se quiere, incompleto, bastante incompleto en avances democráticos. Ahora estamos en una involución, ¿verdad? Estamos al revés, concentrando poder, eliminando la división de poderes, haciendo a un lado la ley. Entonces el país va en una involución a nivel político y en este caso concreto a nivel municipal. Entonces las alcaldías, a pesar de que la mayoría están en manos del oficialismo, no son, digamos, beneficiadas por la buena calificación del gobierno del presidente. Al contrario, son las que están pagando los platos rotos en este momento las alcaldías. Pero bueno, la encuesta revela el qué está pensando la gente y está evaluando bien al gobierno en general. Pero a nosotros también nos interesa saber el por qué, y la encuesta nos da elementos para averiguar eso. ¿Por qué hay una buena evaluación del gobierno? Miren, hay cosas que la gente aprecia. Por mencionar un par, voy a decir dos. Una es
La gente cree que el plan control territorial, o en concreto el régimen de excepción, ha ayudado a reducir la delincuencia, eso es general. La gente valora que el Hospital El Salvador está ayudando a mejorar la salud. Así lo valora la gente, aunque ahorita no sabemos qué hace el Hospital El Salvador. La gente percibe que la entrega de tablets y computadoras está ayudando a mejorar la educación. Son cosas que la gente valora positivamente. Pero hay dos variables que están a la base de la buena calificación del proyecto. Uno, ya lo decíamos antes y lo decía Laura, es la seguridad. Lo que el gobierno ha hecho en materia de seguridad es el principal pilar que sostiene el respaldo social de este gobierno. Fíjense que cuando uno le pregunta a la gente cuál es el principal logro, 59% dice combate a la delincuencia, 12.7% dice régimen de excepción, otro porcentaje dice, si uno agrupa las respuestas que tienen que ver con seguridad, es el 91.1%. O sea, el gran logro de este gobierno es en materia de seguridad. Entonces, incluso hay gente que uno dice, ¿usted cree que la economía está mejor? Sí. ¿Por qué? Porque ha mejorado la seguridad. Que evidentemente la seguridad tiene impacto en la economía, pero es como una respuesta automática, ¿verdad? Valoro lo que hace este presidente, sobre todo por lo que ha hecho en materia de seguridad. Ya hemos hablado en otras ocasiones en este espacio sobre lo que ha significado para la gente que vivía presa en sus comunidades, en sus casas a veces, experimentar que ahora no hay eso, que están más libres, aunque no completamente. Y voy a decir esto porque hay dos signos de alarma también en materia de seguridad, ¿verdad? Que la gente lanza, así como a los diputados y a la Corte Suprema cree que están influenciados por el presidente o por el gobierno, también en materia de seguridad hay 2 o 3 elementos que son signos que llaman a la alarma. El primero es que la gente percibe que ha aumentado la delincuencia común contra el patrimonio. Es decir, casi 17 personas de cada 100 han visto que se ha robado un celular a otra persona. 8.3 ha visto que se le roba una billetera o una cartera a otra persona. 14.7% ha visto cómo se ha agredido físicamente a otra persona. Y este es el segundo factor. La otra cosa que la gente ve es un abuso de autoridad o abuso de la fuerza por parte de policías y soldados, ¿verdad? 18.4% de la gente ha visto a policías o soldados agredir verbalmente a otro. 7.2% han sido víctimas directas de agresiones verbales de policías o soldados. Y 30.9%, casi una tercera parte de la gente, conoce a alguna persona que ha sido capturada en el contexto del régimen de excepción y que no tiene vínculos con pandillas. Entonces, primer signo, la gente está viendo que está aumentando la delincuencia común, los robos, digamos, en los buses, en las calles, eso está aumentando. Segundo, hay un abuso de la fuerza por parte de las autoridades. Y tercero, ha aumentado el temor a expresarse en temas importantes del país, por temor a represalias. La gente decide callarse. Bueno, con los ataques la UCA me dice ahí, miren, nosotros la pegamos, pero mejor no decimos nada porque vaya a ser. Ha aumentado el temor a expresar la opinión sobre temas importantes. Es mejor no decir nada porque me puede pasar algo. Imagínense, eso no es típico de una democracia, que la gente sienta temor a expresarse. Entonces nos hemos quedado con la primera variable, Kenia, que incide en la buena o en la opinión favorable del gobierno, es la seguridad. Pero hay otra variable. Quizás Laura nos puede ayudar con eso. Sí, pero si no, lo vamos a hacer cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a continuar conversando sobre este tema, los resultados de la última encuesta del UDOP. No nos cambien, ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos.
en la internet, puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 32 minutos, gracias por continuar con nosotros. Si nos acaba de sintonizar, pues les comento que estamos hablando sobre los resultados de la encuesta sobre el cuarto año de gestión del actual gobierno que presentó recientemente el YUDOP. Y está con nosotros en la cabina YSUCA Laura Andrade, directora del YUDOP, y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Antes de pasar a las participaciones, que ya nos están llegando mensajes y audios de voz, quiero darle paso a Laura. Conversábamos con Omar sobre cómo la gente pues sigue respaldando el régimen de excepción. Sin embargo, decía Omar, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta porque la gente está percibiendo en este tema también otras situaciones, ¿verdad? Hay gente que dice que la delincuencia común pues sí percibe que hay un aumento. ¿Qué más dice la gente en ese sentido, Laura? Bueno, quizás retomando el último aspecto señalado por nuestro vicerrector relacionado con la inhibición de la gente, ¿verdad?, de expresarse, sí es importante señalar que el estudio revela que 57 de cada 100 salvadoreños considera que es algo o muy probable que una persona o una institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre las decisiones que está tomando el gobierno o el presidente. Y es un punto importante. 57 de cada 100. De cada 100. Entonces es un punto importante que abona, ¿verdad?, a este sentimiento de temor que también la ciudadanía expresa al expresarse, ¿verdad? O el nivel de temor a sufrir algún tipo de represalia negativa directa al expresarse sobre las acciones de la gestión. Y esto obviamente, ¿verdad?, deteriora no solo la libertad de expresión de la gente, sino la oportunidad de escucharnos, la oportunidad de tener un consenso, de tener un diálogo ciudadano cercano a las necesidades de la gente para trabajar en mejorar esas condiciones, ¿verdad?, que ya hemos visto principalmente en la economía cada vez son más adversas. Otro elemento bastante importante que revela esta información y esta encuesta es una de las variables que está principalmente asociada a la buena calificación que han recibido no solo el mandatario, el gobierno central y los diputados. Y es justamente el nivel de confianza que tiene la gente en la información sobre las acciones y el quehacer gubernamental. 73 de cada 100 salvadoreños expresó abiertamente tener mucha o alguna confianza en este tipo de información. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que mayoritariamente el consumo de esta información, la población salvadoreña nos dice 55 de cada 100 que lo hacen específicamente a través de redes sociales. Y vemos cómo es justamente esta variable lo que tiene un impacto significativo en las calificaciones que reciben las autoridades. Por ejemplo, entre el grupo de personas que confía mucho en este tipo de información gubernamental, el presidente de la República recibe una calificación de 9.27. En contraste, esa nota va en declive hasta el grupo que no confía en esta información y que le otorga un 5.35. Reprueba la gestión del mandatario en este cuarto año de gobierno. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los diputados.
reciben entre el grupo que confía mucho en la información sobre el quehacer gubernamental un 8.33, que incluso es superior a la nota promedio global, y desciende en picada a un 3.39 entre el grupo de personas que no confía en la información del quehacer gubernamental. Sí, interesante también este tema, Omar, porque cuando se le pregunta a la gente si siente cercanía con el presidente, cómo lo ven, mucha gente dice que no, que hay un poco, lo siente un poco distante. Me llamó la atención eso, sí. Tiene mucha popularidad, pero no es una persona popular, que son dos cosas distintas. El presidente, no solo por de dónde viene, de su extracción familiar, de su nivel económico, sino que él no es una persona popular. O sea, en vacaciones de Semana Santa se va al extranjero en un jet privado, y yo sé que hay gente que está pensando que tiene derecho, no estoy diciendo eso, pero sus gustos, su estilo no es popular, entonces la gente no lo percibe cercano. Los que lo perciben cercano es gracias a las redes sociales, porque leer directamente lo que dice el presidente a través de un Twitter, como que establece una cercanía. Hay gente que todas las mañanas a uno, todas las noches le escriben buenos días, deseo que hayas amanecido bien, te deseo un lindo día en la noche, que tengas una linda... Fíjense que uno siente cercanía con esa gente, aunque nunca la vea. A mí me pasa que me mandan todos los días, mañana, un saludito, y uno se alegra. Entonces las redes tienen esa virtud, ¿verdad? Estamos tan cerca de la gente con las redes, pero a la vez tan lejos, ¿verdad? Entonces el presidente no es una persona cercana, la gente no lo siente, y los que lo sienten cercano es porque pueden interactuar a través de las redes, ¿verdad? Habla como la gente ahí, entonces, pero no es una persona que sea popular, digamos, tiene popularidad, sí, y no es una persona cercana a la gente, es lo más parecido a un rockstar que dicen, ¿verdad? Que la gente lo sigue, lo aclama, pero que no se le puede acercar. Solo veamos las caravanas que andan del presidente y son, cuidadito, usted se pone por ahí enfrente, ¿verdad? O a la par. Pero bueno, en definitiva, en esta encuesta hay una buena valoración y hay dos variables de peso. No son las únicas, pero hay dos de peso. Una es todo lo que tiene que ver con seguridad, sin duda. A mayor opinión favorable, por ejemplo, con el régimen de excepción, mayor es la nota del presidente, está claro. Y a menor opinión favorable en el régimen de excepción, menor es la nota que le dan. Y la otra variable es la que acaba de decir Laura. Es la exposición a la publicidad del gobierno, sobre todo a través de redes sociales, aunque no solo, también a través de la radio. Los que quieren enterarse de las noticias del gobierno lo hacen a través de redes sociales o a través de los medios oficiales principalmente. Y fíjense que a mayor exposición mediática, mejor es la nota que le dan al presidente y al gobierno. A mayor confianza, como dice Laurita, mayor es la nota que le dan. Entonces son dos variables que salen clarísimas en esta encuesta. Seguridad y exposición a la publicidad del gobierno. Eso es, si es que hay, el gobierno tiene una fábrica de gente produciendo videos y mensajes que para levantar la figura del presidente. Hace poco salió una investigación periodística de videos, ¿verdad? Él tiene una fábrica 24/7 produciendo videos para alabarlo, para resaltar lo positivo, para magnificar las cosas que hace, para ensalzarlo. Tiene una fábrica haciendo solo eso, y no solo en El Salvador. Hay gente de República Dominicana, hay gente de Chile, hay gente de Colombia, hay gente de todos los, en Estados Unidos, haciendo eso, levantando la figura. No sé si leyeron una nota de Isabel Allende estos días, hablando sobre Chile, y ella, Isabel Allende es una de las mejores escritoras de habla hispana. Yo soy fiel lector de las novelas de Allende, a mí me encanta, pero no estoy diciendo que sea la mejor. Pero le preguntaron varias cosas sobre Chile, su país. De hecho, Isabel Allende es sobrina de Salvador Allende, que fue asesinado en 1973 en Chile, fue presidente de Chile. Pues le preguntaron y ella dice que mucha gente en Chile está pidiendo un Bukele. Y ella dice, tengan cuidado,
porque así empezó Pinochet en Chile, con este tipo de cosas. Solo la cito porque lo dijo hace 2 días, ¿verdad? Entonces, bueno, eso dice la encuesta, hay un gran respaldo, eso está claro, y las 2 variables que pesan son la seguridad y la exposición mediática a la publicidad gubernamental. Sí, bueno, vamos a las participaciones. Tenemos una llamada en línea. Sí, buenos días. Buenos días, señorita Cindy. Habla la señora de los perritos. Fíjese de que yo le quiero decir la verdad. Aquí toda la gente que opina, estamos en un país de dictadores, porque la verdad es que toda la gente tiene miedo. Y yo no creo en las encuestas que estén a favor de este hombre. Esa es mentira. Toda la gente tiene miedo, porque tienen miedo que se la vayan a jalar también a la cárcel. Entonces, por eso le digo yo, señorita, que yo no creo en las encuestas que estén a favor de este dictador. Dios me la bendiga. Bueno, muchísimas gracias por participar. Muchas Tenemos audios también de voz. Escuchemos. Muy buenos días. Entonces quiere decir de que El Salvador prácticamente es un país que está completamente bien, todo mundo, y el país está y la gente sale 100% bien evaluada y han perdido sus derechos constitucionales y se come a veces 2 veces al día. Entonces, según digamos, la realidad que se está viviendo, digamos, es que el país está feliz. Buenos días. Muy buenos días. Muy para buenos usted. días. Buenos días, muchas gracias. Escuchemos el siguiente audio. Buenos días, Radio UCA. Felicidades, feliz día a sus invitados por su exitoso programa. Comentar también que esas encuestas deberían de extenderse a los departamentos del país, porque nosotros como ciudadanos de los departamentos tenemos otras expectativas, tenemos otra problemática, tenemos otra forma de ver la situación del país, y ahí me parece que solo han encuestado a personas del área urbana, de San Salvador, ¿verdad?, de la capital. Entonces ellos tal vez podrán estar de acuerdo con la situación del Ejecutivo, tanto problema, tanto oscurantismo, no hay acceso a la información pública. Entonces sí ha llevado a este país a un gran retroceso en todas las áreas, en lo económico, en lo social, tanto despido de gente necesitada. Y a eso a él no le interesa, a él le interesan ver los eventos y poner al país con otra imagen que no es la real. Así es de que las encuestas deberían de ser más generalizadas, ¿verdad? Y con nivel académico diferentes de las personas, porque también ahí no encuestan a personas de los mercados, creo, ni personas despedidas. Así es de que muchas gracias, pasen feliz día y muchas bendiciones. Feliz día para usted también. Muchísimas gracias por participar. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Están hablando de la evaluación. Yo tengo ya casi los 70 años, y yo nunca me han preguntado si me siento bien, si me siento mal con los nuevos o los viejos. No sé a dónde. Estoy de acuerdo con una señora que salió diciendo ahí, ¿verdad?, que no, que esas evaluaciones eran falsas. Bueno, ¿cómo voy a estar yo contenta? Fíjese, voy a la unidad de salud, me tiro 6 meses para que me den para ir a sacar cita con el ortopeda. Antes de eso el doctor me dice, con pena, lo vi yo y lo sentí, le voy a dar denguina porque es lo único que tenemos. Denguina para el dolor de huesos, por favor, hasta una ignorante sabe para qué es ese tipo de medicina. Me voy al hospital a sacar la cita y me la dan para 2 años. ¿Y usted cree que tal vez alcance a llegar a los 2 años que me han dejado? Entonces,
con las alcaldías. Mire, si este señor todo lo tenía planificado y toditito lo tan planificado lo tenía que todo le ha salido, como dicen, al pelo. A las alcaldías las hizo quebrar para que salieran mal evaluadas, para hacer lo que está haciendo, acaparando el territorio. Y es que este señor quiere serse dueño de los areneros, eran pero astutos, pero le ganó a los areneros. Este señor quiere adueñarse de todo El Salvador. Por eso es que hizo quebrar a los alcaldes, quitándole, robándoles el FODE. Porque qué buena imagen iban a tener al final, hacer lo que está haciendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si en realidad ha hecho las cosas bien o los tiene peor. Gracias. Muchísimas gracias por participar. Un mensaje de texto dice: la reciente disminución de municipios tiene los síntomas del gerrymandering, donde los políticos eligen a los electores, que es lo opuesto a la democracia. Tenemos otra llamada. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Dos preguntas. Primero, yo no sé, quisiera que ustedes me dijeran si saben si la represa del Chaparral ya está terminada, por un lado, y por otro lado, ¿por qué no preguntaron también qué opinan sobre del despojo de tierra que nos está haciendo en el campo? Que no le importa que uno tenga 30, 40, 50 años de estar viviendo ahí, si simplemente dice que puede hacer algo, expropienlo. Entonces, que en el campo somos miles de campesinos que estamos quedando sin tierra. A él no le importa para dónde vamos a ir. Me extraña que no hayan hecho ese tipo de preguntas, que son las que más nos están afectando a la grande mayoría. Quizás porque somos pobres, ¿verdad? Bien, muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Fíjense que la UCA me merece credibilidad, ¿verdad? Siempre hace trabajos serios. Pero yo siento que hay algo que no cuadra ahí. Por ejemplo, si hay 25,000 despedidos, 10,000 presos injustamente, porque ellos reconocen 5, hay que ponerle el doble, ¿no? Y además por los que faltan, porque la gente sigue yendo presa. Hay entre 5,000 y 10,000 vendedores desalojados. Ahí llevamos ya casi 50,000 personas. El sistema de salud colapsado. Bueno, si empezamos a la gente sin seguridad, sin pensión, entonces si empezamos a hacer números y multiplicamos por cada persona, quedémonos con los despedidos, con los desalojados, con los presos. Si multiplicamos 5 de familia por cada una de esas personas, vamos a llegar a 350,000. Si lo traducimos en votos o en descontento, que es lo que la encuesta más o menos está evaluando, o la satisfacción y todo eso. Entonces, hay algo ahí que no cuaja. Tal vez la señora que llamó tenga razón cuando habla de miedo, ¿va? Porque yo personalmente he percibido que cuando se dicen nombres o se dicen cosas, hay gente que baja hasta la voz. Eso yo lo he visto. Entonces, quedémonos también con aquello de la ilusión, va, del opio, que parece que algo mencionó ahí el vicerrector, que hay una influencia terrible, y eso está comprobado desde las redes, de la comunicación, del bombardeo, a que somos el primer del mundo, lo mejor del mundo, algo inverosímil, pero que la gente se lo cree. Así es que quedémonos con eso, y que el descontento quizás no está muy bien reflejado, pero algo ahí está pasando que hay que investigar posteriormente. Eso sería mi participación. Buenos días, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo más mensajes de texto, voy a leer algunos por cuestión de tiempo. Dice: estas encuestas están mal dirigidas, pues si se dejara la pregunta de la seguridad por último y empezaran con las necesidades más sentidas de la población, la respuesta sería negativa. Buenos días, las opiniones de esta mañana no están de acuerdo con los resultados de la encuesta. ¿Son objetivas las encuestas? El gobierno con su fábrica publicitaria y la UCA ayudándoles con las encuestas. El pueblo salvadoreño se está muriendo de hambre. Eso nadie se atreve
a decirlo, dice. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Tengo otro audio. Posteriormente vamos a darle paso. No, los hemos pasado todos. Muy bien. Bueno, adelante, Laura. Bueno, quizás en relación a los aspectos metodológicos y dos aspectos importantes relacionados con el nivel de conocimiento de algunos hechos de la realidad nacional. Las encuestas son una herramienta científica para conocer las opiniones ciudadanas en un momento determinado, ¿verdad? Y eso es lo que se ha recopilado. Las encuestas de la universidad tienen la característica de tener un alcance a nivel nacional, porque son una fotografía en pequeño de lo que la población total, según la distribución por áreas urbana y rural, según el nivel educativo, según el nivel de edad, según el sexo de la población, en virtud de las estadísticas oficiales, ¿verdad? Que es el procedimiento estándar a nivel mundial con el que se realizan ese tipo de instrumentos para acotar esta situación. Ha tenido un alcance en cuanto al nivel rural y al nivel urbano. Tenemos que tener en consideración que justamente los datos oficiales reflejan que la tercera parte, un poco más de la tercera parte de las estadísticas oficiales indican que es la población rural en términos de distribución, ¿verdad? De área. Y el resto, es decir, un poco más del 60%, está distribuida en sectores urbanos. Y esto es un elemento fundamental a la hora de entender cómo es que se realizan ese tipo de estudios. También es importante mencionar y retomar lo que nosotros, la idea con la que cerrábamos el segmento antes de los comentarios de los participantes. El nivel de exposición mediático que tiene la gente es sumamente elevado. Y también aquí recae una responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto al tipo de información que están trasladando a la ciudadanía. Un ejemplo claro de que la información no está llegando al 100% de la población y que no tenemos toda la información necesaria para evaluar esta administración, la recogemos justamente de la encuesta. Nosotros expusimos 5 hechos de la realidad nacional que habían acontecido en este periodo y 70 o más personas de cada 100 afirmaron desconocer 4 de esos hechos, unos vinculados a la ley de compras públicas, etcétera, ¿verdad? Distintos hechos relacionados con de la realidad nacional. Y vemos claramente que la mayoría de la gente desconoce qué es lo que está ocurriendo en el país. 1. Tiene un alto nivel de exposición mediático relacionado con la información gubernamental que obviamente condiciona el tipo de información o el tipo de noticias al que está expuesto. Y esto se traduce en la forma en la que la ciudadanía está viendo esta administración y está opinando sobre ella. Sí. Omar. Bueno, yo quiero agradecer las participaciones. Yo estoy muy consciente que la audiencia de YSUCA, bueno, no toda, pero la mayoría de la audiencia tiene una audiencia muy crítica y eso es muy bueno, creo yo, ¿verdad? Uno lo nota. Estoy de acuerdo con algunas opiniones que se han vertido, pero yo les pediría un favor. No caigan en el mismo error que caen los partidos políticos. Miren, cuando las encuestas les han favorecido, las retoman, las publican, y cuando no les favorecen han atacado las encuestas. Eso lo han hecho todos los gobiernos y todos los partidos que han estado en el poder, ¿verdad? Las encuestas, como decía Laura, es una fotografía, es una herramienta científica que trata de ser representativa de la proporción de hombres y mujeres, de la proporción zona rural y urbana, de la proporción de edad, de la distribución geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que cerrar los ojos a la realidad. Y yo estoy de acuerdo con que algo no cuadra. Lo que parece evidente para algunos, y estoy seguro para que la mayoría de los que hablaron, no es evidente para la gente. Si uno lo ve con los vecinos,
A mí si alguien me promete o alguien dice en campaña la reelección es prohibida en este país, la Constitución no lo permite. Si el mismo vicepresidente dice no puede haber reelección en el país y resulta que ahora la misma fórmula de presidente se han inscrito, entonces algo no cuadra y uno dice, ¿qué es lo que no está claro aquí? Si alguien me prometió nombrar un comisionado anticorrupción para combatir la corrupción en el gobierno, van 4 años y no se ha nombrado, y no solo no se combate la corrupción, sino que se protege a los señalados de corruptos, uno dice, algo no cuadra aquí, que la gente no ve esto. Sí, otro de los avances, una señora que llamó lo expuso bien, que otro avance era el acceso a la información pública. Miren, el antídoto contra la corrupción se llama transparencia, porque hay que rendir cuentas, porque hay que ser transparente para evitar la corrupción. Y en eso El Salvador mal que bien iba avanzando, ahora todo es reservado. Y si el antídoto, la medicina contra la corrupción es la transparencia, y si no hay transparencia, ¿qué pueden deducir? Algo no cuadra. Pero eso dicen, no cerremos los ojos, esto es lo que está, ¿verdad? Puede ser, como dijo la primera persona que llamó, que hay gente que tiene miedo. Yo coincido que hay miedo y la encuesta dice que ha crecido el temor a opinar sobre temas importantes del país. Pero no solo eso. Alguien decía, hablando del padre Yacuría con la lumbrera, que era él, lo inteligente, decían, una cosa que tuvo el padre es que quiso ser racional con gente que es irracional. Y ustedes están queriendo hacer lo mismo, me decía. No sean racionales porque la gente no hay razón, no hay evidencia, no hay que valga cuando hay lo que decíamos, el vínculo afectivo. No cerremos los ojos, ¿verdad? La realidad porque, miren, cuando salió que en las encuestas son una fotografía, no son un pronóstico, pero si la fotografía no cambia, por ejemplo en el 2009, que todas las encuestas decían que iba a ganar la izquierda y ganó, los otros despotricaban. Cuando salió que iba a ganar este señor, hubo gente enojada, ¿verdad? De un partido, de otro, y gente, y miren lo que pasó. No sé, tratemos de entender mejor, y estoy de acuerdo con que hay muchas que no cuadran. Uno dice, ya digo, para uno es obvio lo que está pasando, para otra gente no. Pero miren, acaba de pasar en Guatemala algo que nadie esperaba, ¿verdad? Porque a segunda vuelta van Sandra Torres, que era una de las candidatas, digamos, del oficialismo en Guatemala, aunque ella, casi todos eran del oficialismo, de tal manera que hicieron un entramado que quedara quien quedara, iban a seguir con lo que los analistas allá llaman pacto de corruptos. Resulta que se metió alguien que hizo campaña sin dinero, que se llama Semilla, y se metió a segunda vuelta. Las cosas, hay gente que no opina, puede ser, o que le da miedo, pero a la hora de votar hace distinto, ¿verdad? Pero para eso hay que garantizar un proceso electoral integral, sin manoseo, que no se manipule. Pero si no quieren, por ejemplo, en el voto exterior, que haya vigilancia más que de los funcionarios, uno, ¿qué va a decir? Pero bueno, les agradecemos mucho la participación, ¿verdad? Yo digo, estoy consciente, pero esto dicen, nosotros como universidad hace una encuesta, dice X, oye, tenemos que decirlo, lo que nos toca es interpretarlo, ¿verdad? Y ver qué está pasando. Y eso nos ha generado críticas, en este caso, porque no favorece a este señor, no es porque eso dice, y tenemos que decirlo. La cuestión es interpretarla y sacar conclusiones del por qué está pasando esto. Sí, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio y invitamos a todos los que nos sintonizaron a poder ampliar, ¿verdad?, el contenido de la encuesta en la página principal de la universidad. Un comercial. Sí. Un comercial antes de irme, para despedirme. El jueves a las 9 de la noche hay un programa que tiene la UCA que se llama Mirada en Canal 8, que es la segunda parte sobre el despojo de tierras. Así, por lo que ¿verdad? comentaban también. Ya pasó el jueves pasado la primera parte, este jueves es la segunda parte sobre el despojo de tierras a cooperativas de lo que se llamaba el sector reformado, beneficiado por la reforma agraria.
Para preguntar en una encuesta algo tiene que ser de conocimiento público. Si no es de conocimiento público, la mayoría no va a opinar porque no conoce. Entonces lo primero es darlo a conocer y la gente desconoce. Por eso se han producido 2 reportajes sobre el despojo de tierra, de lo poco que queda de las cooperativas del sector reformado. En este caso se habla de varias cooperativas, pero específicamente sobre una de ellas. Es en Agape TV, Canal 8, los jueves a las 9. También lo pasamos en TVX y también se pasa en Radio Televisión Canal los fines de semana. Es sobre el despojo de tierras que hablaba el amigo oyente. Este jueves a las 9 de la noche, también sábado y domingo por otros canales lo pueden sintonizar. Valga el comercial. Muchas gracias. Ahí está la invitación para que ustedes puedan sintonizar y puedan informarse también sobre esos otros temas también importantes. Muchísimas gracias por su sintonía. Busque esta entrevista en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos.